La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abramos la palabra del Señor, mis hermanos, en Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Es el sexto libro de la palabra del Señor. Josué capítulo 23. Antes de leer en Josué, pues este es el último domingo del año. Qué bendición, se acerca un año nuevo. Y es en estos tiempos, en estos momentos del año, muchas veces, no sé si todos los que estamos acá, pero algunos de los que estamos acá, se empieza a meditar en lo que uno ha hecho a lo largo de todo el año. Y también uno empieza a pensar acerca del otro año. ¿Qué traerá el otro año? ¿Qué me dejó este año? ¿En qué puedo aprender? ¿En qué cosas puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y ciertamente muchas veces nosotros a principios de año pues nos ponemos algunas metas personales que quisiéramos cumplir. Muchas de esas metas pues no las alcanzamos, algunas sí. Algunas de la salud para guardar nuestro cuerpo y nuestra alimentación no pasan del primer mes. Otras metas sí. Pero en estos tiempos, en estos momentos del año, cuando a veces uno piensa en estas cosas. Pero verdaderamente, cuando lo que escudriñemos en esta palabra, en esta mañana, mis hermanos, es la importancia y es lo que permanece a lo largo de todos los siglos y de todos los años. En esta mañana, quisiera hablarles, he titulado a esto la exhortación para el nuevo año. Exhortación para el nuevo año. Vamos a leer varios versículos de la palabra del Señor en Jueces capítulo 23. Dice la palabra del Señor: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra y Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová
vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. Miren qué interesante, todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasarais el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Leamos algunos versículos también del capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y con caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una exhortación para el nuevo año. Esa es la palabra del Señor: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, seguramente la mayoría de los que estamos acá la hemos escuchado o la hemos leído. Pero es muy importante que nosotros veamos el contexto de donde esta frase viene. Lo que nosotros hemos leído es Josué. Josué es el 6º libro de la palabra del Señor. Moisés escribió los primeros 5 libros de la palabra del Señor, conocidos como el Pentateuco. Al final de Deuteronomio, el 5º libro del Pentateuco, y Moisés ya iba a ser llevado por el Señor. Dice la palabra del Señor que él subió a un monte y él falleció ahí. Pero Dios le dijo algo a Moisés, y Dios le dijo: prepara a tu siervo Josué, porque la promesa que yo les he dado a ustedes, que la tierra prometida la van a habitar, Moisés no iba a entrar, y de hecho Moisés no entró a la tierra prometida, sino que entró Josué. Él iba liderando a todo el pueblo. Y él le dijo: a mi siervo Josué, a él le he preparado, así que dile, y que él va a entrar a esa tierra y la va a poseer.
Cuando Moisés levanta a Josué y le dice: tú eres el escogido y tú vas a continuar guiando a este pueblo hacia la tierra prometida. Tú le vas a entregar a este pueblo. Ustedes van a derrotar a todos los enemigos que estén dentro de esa región, en toda esta tierra. Todos los enemigos que vengan contra ustedes, ustedes los van a derrotar. Y Josué, lleno de valor y lleno de confianza en Dios, emprendió. Y sabemos de que el primer enemigo que se enfrentó a ellos al entrar era el río Jordán. Dice la palabra del Señor de que Dios le dijo a Josué de que él llegara al río, simplemente se iba a secar ese río y que ellos iban a pasar. Y dice la palabra del Señor que justamente el arca del pacto con los levitas lo llevaban adelante y ordenaba al pueblo que siguieran a los levitas que llevaban el arca del pacto. Y cuando los levitas llegaron al río y cuando ellos pusieron el primer pie, dice la palabra del Señor que el río se secó y ellos pasaron en medio. Y todo el pueblo pasó. Y ahí empezó Josué a ver los milagros de Dios en su vida. Después dice la palabra del Señor de que la primera ciudad fortificada que tenía unos tremendos muros fue Jericó. Ellos tenían tal vez poco ejército, el pueblo de Israel, pero el Señor los manda a hacer algo que tal vez no era muy lógico para ellos. Los mandó a dar 7 vueltas. Cada día ellos daban una vuelta y el séptimo día dieron 7 vueltas, y al final de la séptima vuelta, el séptimo día, dice la palabra del Señor que ellos gritaron y los muros cayeron. De esa forma fueron todas las ciudades y todos los enemigos de la tierra donde Jehová había prometido al pueblo de Israel. De esa forma ellos lo fueron derrotando. Y lo que nosotros acabamos de leer es cuando Josué finaliza ya sus días. Dice en el versículo 1 del capítulo 23 que Josué le dijo a las personas: yo ya soy viejo, yo ya estoy avanzado en años. Seguramente el Señor tal vez había puesto en su corazón que ya era momento para él para partir, para morir. Y él dice: yo ya estoy avanzado en años, yo ya soy viejo. Pero empezó a exhortar al pueblo. Él les decía: pueblo, ustedes han visto cómo Dios los ha traído a lo largo de todos estos años en la tierra prometida. Lo que Él ha prometido ha cumplido. Él ha peleado la batalla por nosotros. Josué continuaba exhortando al pueblo. Y en esta mañana, mis hermanos, de igual forma, esa es la exhortación que el Señor hace a nuestros corazones, hace a nuestra vida. No importa cuánto tiempo nosotros llevamos ya caminando en el Evangelio del Señor, fielmente caminando con nuestro Señor, podemos decir tal vez como Josué: bueno, yo ya soy viejo, yo ya soy avanzado de años. Pero algo que había en el corazón de Josué, que él quería dejar claramente en todos los que le escuchaban o en todo el pueblo de Israel, era la realidad de que Dios cumple sus promesas. La realidad de que Dios había peleado sus batallas, pero la realidad también de que si el pueblo se iba en pos de otros dioses, ellos no podían continuar conquistando la tierra que le faltaba por conquistar. Y en esta mañana, mis hermanos, yo quisiera que veamos este precioso pasaje, que es el versículo 11 del capítulo 23. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto de esclavitud con el fin de que ellos sirvieran al Dios eterno, al Dios verdadero, al Dios único, y vivieran para Él y le amaran. La palabra del Señor dice claramente de que si me amáis, guardad mis mandamientos. La forma en la cual nosotros amamos a Dios es guardando su palabra. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No le amamos haciendo una serie de cosas o buscando otras cosas. Nosotros amamos por medio de conocer al Señor y obedecer su palabra. Y eso es lo que Josué quería dejar en este pueblo. Yo ya estoy viejo, ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho. Y esta exhortación en el versículo 11 es clave para nosotros de igual forma en este nuevo año. Podemos pensar, podemos trazarnos metas nosotros en nuestro corazón, podemos tener deseos para el siguiente año y está muy bien. Pero ciertamente lo que ancla nuestra vida en la eternidad y aún en este momento que somos peregrinos y extranjeros es lo que dice el versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas,
para que améis a Jehová vuestro Dios. Cuando llegamos a este versículo es importante saber qué se refiere con la palabra guardad. Josué estaba dando este discurso al pueblo y le dice guardad. Guardad es un verbo, o sea, es una acción. Pero la palabra original de guardad no significa que es algo que simplemente tenemos o algo que se atesora, o no es algo simplemente que, como cuando nosotros guardamos algo, o sea, lo ponemos ahí a un lado, sino que tiene la idea de asegurar algo, de proteger algo. Guardad, o sea, protejan. Y esa palabra tiene la idea de cuando ellos cercaban alrededor algo de valor y ellos ponían espinas para que nadie pudiera entrar. Hoy en la actualidad podemos pensar en los edificios o en muchas casas que tienen, si no sé mal, que así se dice, cable Razor. Ustedes han visto todos esos edificios que tienen cables alrededor con el propósito de que la gente no pueda entrar, o si pretende entrar, pues tengan un correntazo. De igual forma, lo que Josué decía es: guárdense, protéjanse, protejan con todo lo que ustedes puedan proteger sus almas. Guardad, eso es lo que significa la palabra guardad, protejan con diligencia vuestras almas. Mis hermanos, la exhortación para este nuevo año y para todos los años que el Señor, pues si Él tarda en venir o que Él nos dé vida, nosotros debemos guardar nuestras almas, debemos guardar lo que el Señor nos ha dado, debemos guardar la promesa que el Señor nos ha dado en su palabra. Ciertamente Él regresa por nosotros, ciertamente Él nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús. Nosotros hemos renacido, dice la palabra del Señor, por medio de la esperanza gloriosa. Hemos renacido para una esperanza viva, y eso es lo que aguarda en nuestro corazón. Debemos de guardar con todo, debemos proteger con todo lo que hay en nosotros nuestras almas. A todos los padres que están acá, los hombres, ellos deben proteger con todo lo que tengan sus hogares. A las madres que el Señor les ha dado el privilegio de proteger su familia de igual forma. No importa si el Señor de alguna forma Él pone en nuestro corazón, a veces Él pondrá cosas ilógicas para que nosotros hagamos, pero las decisiones que nosotros debamos hacer, debemos hacerlas, debemos tomarlas. Debemos proteger y guardar nuestras almas. Debemos guardar lo que el Señor nos ha dado. Imagínense el pueblo, Josué decía: guarden sus corazones. Ustedes han podido conquistar todas estas naciones, no porque ustedes han peleado, sino porque han obedecido a la palabra del Señor. Nosotros estamos acá y peleamos continuamente la buena batalla de la fe, y podemos perseverar no porque nosotros peleamos, sino por la fe en la persona de Cristo Jesús, sino porque Él ya lo hizo en nosotros y por la fe en Él. Nosotros continuamos el camino por la fe de la promesa que Él nos ha dado. Así como Dios, Jehová, había prometido al pueblo de Israel esta tierra prometida, nosotros también tenemos múltiples promesas y promesas eternas. Cristo en nosotros es la promesa eterna, y Cristo en nosotros cumplirá esa promesa de vida eterna para aquellos que han depositado la fe en Él. Guardar, proteger. En estos tiempos, mis hermanos, donde todo va tan rápido, donde a nuestro alcance hay cosas con tanta facilidad, es muy importante que aún más estemos nosotros alerta y guardando nuestras almas. Y vamos a ver cómo nosotros guardamos nuestro corazón y nuestras almas. El versículo 11 lo dice: guardad pues con diligencia. Dice: guardad pues con diligencia. La palabra diligencia, la palabra original es vehemencia, o sea, con gran esfuerzo, con pasión. Entonces, cuando pensamos en la palabra diligencia, podemos pensar en dos conceptos: en esfuerzo y en disciplina. Y aquí quiero llevar al versículo 6 del mismo capítulo. Dice la palabra del Señor: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra,
Josué conocía esto claramente. La forma de proteger nuestra vida, de nuestra familia, es guardando nuestras almas diligentemente en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Yo quisiera llevarlos a Josué capítulo 1 para ejemplificar y demostrar una verdad. Fíjense, hermanos, Josué era la persona que el Señor había capacitado para entrar a esa tierra y para conquistarla y para darle al pueblo la tierra prometida. Y dice el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Imagínense, Dios le pidió a Josué que se esforzara y fuera valiente porque él tenía una misión. Pero le dice en el versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Qué lindo! Dios le prometió a Josué de que iba a prosperar todas las cosas que él hiciera, que él emprendiera. Seguramente esa parte del versículo a nosotros nos encanta, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos deseamos ser prosperados en todo lo que el Señor nos ponga por hacer? Pero no descuidamos la primera parte del versículo. Solamente esfuérzate, iglesia, esfuérzate por perseverar y conocer la palabra del Señor para que seas prosperado. Solamente de esa forma. Imagínense, lo más difícil que el hombre pueda hacer no es alcanzar sus propias metas, no es lograr lo que él ha dispuesto en su corazón. Lo más difícil es perseverar conociendo la palabra del Señor y obedeciéndola. El Señor le dijo en el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú tienes una misión. Nosotros tenemos una misión que hacer, pero en el versículo 7 le dice: solamente esfuérzate y sé valiente para guardar la palabra y vivirla. Necesitamos esfuerzo y valentía para vivir en estos tiempos, pero necesitamos aún mayor esfuerzo para guardar esta palabra en nuestro corazón y cumplirla. Los insto, mis hermanos, a que uno de los mayores deseos y metas, no sé, aunque no debe ser una meta, debe ser el pan diario de nuestro corazón, es que nosotros podamos escudriñar esta palabra del Señor. El Espíritu Santo, Él nos guía toda verdad, Él nos habla. Él nos habla. Mis hermanos, es un privilegio tener la palabra del Señor. Si nosotros tenemos fe en la Biblia, sabemos de que hay un solo Dios y Dios se ha revelado al hombre por medio de su palabra. O sea que el hombre conoce a Dios por medio de su revelación. El hombre puede conocer a Dios por medio de lo que Dios ha dicho que Él es. Y lo que Él ha dicho que es, o sea, su revelación es la palabra de Dios. No hay lugar fuera de la palabra del Señor que el hombre pueda conocer a Dios. Este libro es la revelación de Dios para el hombre. No hay otra revelación de Dios para el hombre. Entonces, al saber estos detalles, Josué, él guardó esto en su corazón. Solamente esfuérzate, iglesia, esfuérzate por perseverar en que esta palabra del Señor esté en nuestro corazón y sea vida. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y esa es la exhortación que Josué hace. Y ese es como con diligencia. Guardad pues con diligencia. Aseguremos nuestra alma, aseguremos nuestro corazón, aseguremos nuestra familia con diligencia, con esfuerzo. ¿Cómo? Guardando la palabra. Y en el versículo 6 del capítulo 23, una vez más, dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Es el consejo que Josué le daba al pueblo. Es el consejo que Josué les estaba dejando al pueblo, que se esforzaran mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Eso qué quiere decir? De que para que alguien guarde y haga lo que está escrito es porque lo conoce. ¿Alguien no puede guardar algo que no conoce?
Uno no puede obedecer o hacer algo que uno no conoce. Mis hermanos, esta labor es individual. La verdad del Señor se va cimentando en nuestro corazón por medio del conocimiento de la verdad. Y la palabra del Señor y Cristo Jesús es la verdad. Entonces nosotros debemos de perseverar en la verdad. Mis hermanos, eso es lo más glorioso en nuestra vida de este año que pasó, del siguiente año, del 2016, los años que el Señor nos tenga acá. Guardar nuestras almas para amar al Señor. Eso es todo. Entonces, al Josué dejar esta palabra, pues con diligencia. Eso quiere decir de que es algo que conlleva esfuerzo. Conlleva constantemente estar esforzándose. Y para vivir, para hacer, para guardar, debemos de nosotros meditar en la palabra del Señor. Y hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante y que está en el versículo 7 también. Cuando Él les dice, esfuércese mucho en guardar esta palabra, no se aparten, y le da el propósito en el versículo 7. ¿Para qué no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros? Ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Lo único que guarda nuestro corazón de la idolatría es la palabra del Señor. Lo que guarda nuestro corazón de no adorar a otros dioses, sean estos dioses yo mismo, sean estos dioses el dinero, sean estos dioses el mundo, el placer de la carne, es conocer y vivir la palabra del Señor. Por eso es que Josué, Dios simplemente no es, nosotros leer la Biblia no es legalismo, no es un ritual que nosotros hacemos. Simplemente anhelamos amar más a Dios y conocer su verdad. Por tal razón sabemos que no hay otra información, no hay otra revelación fuera de la palabra del Señor. Y nosotros perseveramos en ello. Que uno de los objetivos de este año, mis hermanos, no es conformarnos con los versículos que muchas veces muchos simplemente se toman, se echan al lomo y con esos versículos viven. No sé si ustedes me doy a entender. Un par de versiculitos y ahí vamos. No, yo me refiero a conocer la palabra del Señor. El pueblo necesitaba conocer la palabra del Señor, la ley. La necesitaba conocer para poder vencer a sus enemigos. En esta lucha de la fe necesitamos conocer la palabra del Señor, lo que somos en Cristo Jesús, las promesas gloriosas que su pueblo tiene para saber lo que viene. Y otro propósito, para no mezclarnos con, decía el pueblo, para que ustedes no se mezclen. Ellos entraban a una nueva tierra y todos los habitantes de esta tierra no conocían al Dios verdadero. Ellos adoraban a dioses de las formas que ellos hacían. Mis hermanos, el Señor solamente por medio del conocer la verdad y crecer en ella, ser ejercitados en la verdad, en el conocimiento de la verdad, va a poder guardarnos, que nuestro corazón no se mezcle con cosas tan vanas de este mundo. Solo con el conocimiento de Él y del amor para con Él, guardándonos con diligencia, no vamos a combinar, de alguna forma a mezclar nuestra fe con la fe del mundo. La fe del mundo va en pos de ellos mismos, va en pos de sus dioses, va en pos del Dios del dinero. Y Dios no guarde que su iglesia caiga en idolatría, yendo en pos del dinero, del fin de nosotros. Nosotros ya fuimos rescatados de esto en la persona de Cristo Jesús. Guardad pues con diligencia, guardad pues con diligencia. Y por eso Josué con todo su corazón les decía al pueblo. Él ya estaba viejo, él ya había vivido muchos años. Y él le decía, seguramente él puede pensar, no hay nada más fuera que conocer la ley de Jehová y la obediencia a Dios y servirle. Mis hermanos, no hay nada fuera de la palabra del Señor y obedecer sus mandamientos. Esa es la palabra, guardad pues con diligencia, con esfuerzo. Si nosotros empezamos a caminar, empezamos a conocer la palabra del Señor, vamos a ver de que requiere gran esfuerzo, pero uno empieza a esforzarse por amor, porque yo deseo conocer a Dios, deseo conocer la riqueza que hay en Él, la belleza que hay en la persona de Cristo Jesús, el deleite que hay en Él. Hay deleite, dice la palabra en el Salmo 1,
que tu ley será mi delicia de día y de noche. Hermanos, para cuántos la palabra del Señor es la delicia en todo tiempo. Si usted la escudriña en la mañana, oh Señor Jesús, y en todo el día uno va creciendo en el conocimiento de Dios. Haga lo que yo haga, es mi delicia. La palabra del Señor está en mi mente, en la noche, en todo momento. No es que vamos a andar el libro en todo momento, pero sí está en nuestro corazón. Sí está en nuestro corazón y se convierte en un deleite. Esto no es pesado. Esta es la delicia del alma del cristiano. Es la delicia del corazón. Y entonces dice, guardad, hermanos. La forma en que vamos a acercar nuestra alma, nuestro corazón, es con diligencia, esforzándonos en permanecer en la palabra del Señor. ¿Qué otra forma podremos, los que son padres acá, criar? Yo estoy próximo también, criar a nuestros hijos solamente en la palabra del Señor. No hay otro. Si nosotros tenemos la confianza de que mandándolo a la escuela, a la universidad, y que ellos sean algo, no. Es la palabra del Señor. La cuestión es si confiamos en la palabra o no. Eso es lo que Josué les decía al pueblo. Pueblo, ustedes han visto la gloria de Dios sobre sus vidas. Dios ha peleado sus batallas, mis hermanos. Dios ha peleado nuestra batalla o no. Él lo ha hecho por medio de la obediencia de nosotros a su palabra y de la fe en Él. La única forma que guardaremos nuestra vida y nuestras familias es con diligencia, perseverando en la palabra del Señor. De ninguna forma me refiero a que no tenemos que hacer nada en esta vida. Claro que sí, tenemos que trabajar y obtener conocimiento. Pero la cuestión es dónde está el corazón. ¿El corazón está en estas cosas o está en la palabra del Señor? Aleluya. En el deleite eterno que es la palabra del Señor, la delicia de nuestra alma que es Él. Guardad pues alrededor de nosotros, sembremos, pongamos esos espinos, como dice esa palabra, ese cable rezo alrededor de nuestras almas, con diligencia guardando esta palabra. No importa, mis hermanos, si antes de dormir la leemos y nos quedamos dormidos. En la mañana constantemente, Padre. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y dijo el Señor Jesús a sus discípulos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad que hay en la palabra de Dios. Pidámosle: Espíritu Santo de Dios, Dios mío, Padre, habla mi corazón. Haz que tu palabra sea mi deleite y mi delicia. Porque yo quiero amarte. Cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios, su palabra, y los guardamos poniéndolos por obra, amamos a nuestro Padre Celestial. Guardad pues con diligencia vuestras almas. La segunda palabra que viene a nuestro corazón cuando hablamos de diligencia es disciplina. Si la palabra diligencia primeramente requiere esfuerzo en que esta palabra esté en nuestro corazón, también la palabra disciplina sale a luz con pasión. La pasión nos lleva a la disciplina. La pasión de la palabra del Señor, la pasión de conocerle a Él, nos llevará a una disciplina preciosa. Hermanos, es muy lindo como Josué les dice al pueblo: guárdense, escudriñen la palabra del Señor. Y de igual forma es para nosotros, hermanos. Esa es la exhortación para este nuevo año. Guardémonos con diligencia nuestras almas. Mis hermanos, los tiempos son malos, irán de mal en peor, porque Cristo viene. Él dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Nadie quería nada. Noé les estuvo predicando: vengan, entren al arca, viene sobre esta tierra un gran diluvio. Ellos no le creyeron. Al contrario, ellos se casaban, ellos hacían lo que ellos querían, dice la palabra del Señor. Y como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Pero la iglesia no desconoce esto. La iglesia, al ver estas cosas, se fortalece en el poder del Espíritu Santo y en la palabra del Señor. Y si sabemos estas cosas, mis hermanos, diligentemente, esta es la vida del cristiano. Aleluya. En el deleite, vivir en el deleite del Señor Jesús por medio de conocer su palabra y conocer a Dios, conocer a nuestro Padre Celestial, conocer de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y aunque todo esto esté de mal en peor, Él cuidará a sus hijos.
Y como cantábamos ahora, ¿quién nos separará del amor de Dios? Como dice la palabra en Romanos. La vida, la muerte, nada nos puede separar de Dios. Peligro, espada, desnudez, nada, hambre, todo, nada nos puede separar del amor de Dios. Porque eso está en nuestros corazones, en nuestros corazones. Esta palabra debe estar atesorada en nuestro corazón. Hermano, si usted puede, también memorice versículos. Hágalo. ¿Por qué? Cuando nosotros no permanecemos nuestra mente y nuestro corazón en la palabra del Señor, en Él, ahí vienen los pensamientos y tan rápido el enemigo quiere ganar terreno. Pero cuando en nuestro corazón está la palabra del Señor, aquellos que predestinó, a aquellos también los escogió. A los que Él escogió, Él llamó, y a esto justificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Aleluya. ¿Cómo nos dará con Él mismo todas las demás cosas? ¿Quién condenará a los hijos de Dios si Dios es el que justifica? Hermanos, nada nos puede condenar si nosotros estamos en Cristo Jesús. Somos justificados, declarados inocentes delante de Él. Mis hermanos, es importante la exhortación para el nuevo año. Es diligentemente perseverar en la palabra del Señor y en amar a Dios. Amar a Dios. Para que nosotros, nuestra fe no esté tan debilitada viendo a nuestro alrededor, viendo lo temporal. Y lo temporal nos pone tan emocional, tan triste. No, esta verdad es victoria. De ninguna forma es de que la vida en Cristo nunca vamos a tener tristeza o lo que sea, pero siempre hay victoria porque hay esperanza en la persona de Cristo Jesús. Él regresa por nosotros y que Él nos ha hecho nuevos en Él. Y esto es lo que Josué les decía: pueblo, es necesario, yo estoy viejo, hemos vivido todo esto. Hemos conquistado ciudades y naciones, pero una cosa ha permanecido, y es la palabra de Dios, la ley que la hemos guardado en nuestros corazones. Eso es lo que nos ha permitido triunfar. Eso es lo que nos ha permitido no mezclarnos con los dioses que habían en esta tierra. Que permitirá que la iglesia no se mezcle con tanta filosofía errónea y mundial y temporal. El amor por medio de la palabra del Señor, el conocimiento de la verdad. Guardad pues con diligencia, con esfuerzo, mis hermanos, y con disciplina vuestras almas. Hermanos, si el Señor pone en nuestro corazón que hay que tomar algunas medidas para guardar nuestro corazón, pues hagámoslo. Hagámoslo, tomemos decisiones. Si uno nunca decide, nunca avanza. Es importante que nosotros decidamos ir en pos del Señor. Ir en pos del Señor, buscar su rostro. Esto es lo único. Por nuestra fe, alimentar nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Padres, ¿qué ven sus hijos? Padres, ¿cuál es el entretenimiento de nuestros hijos? Muchas veces, bueno, yo agradezco al Señor por mis padres, mi mamá siempre fue bien seria en eso. Pero ahora entiendo. ¿Por qué? Porque el niño no entiende, el padre sí entiende la palabra del Señor. Es tan lindo. Guardemos nuestra vida, nuestra familia. Casi todo lo que está dispuesto para los jóvenes y para los niños es perdición, absolutamente todo. No podemos ver la brujería que está detrás de lo que nuestros niños están viendo. No podemos ver la hechicería, el ocultismo que está detrás. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Por eso. Pero el que se deleita en la palabra del Señor cuando viene algo que no es del Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Por qué? No por legalismo, hermanos, es por amor a nuestro Padre. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Eso es lo que más había en el corazón de Josué para el pueblo. Pueblo, guarden sus corazones de los dioses ajenos. Guarden por medio de conocer la palabra del Señor y de la ley. Miren qué lindo, hermanos. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. ¿Con qué propósito nos vamos a cuidar, nos vamos a esforzar y vamos a disciplinar nuestro corazón en la palabra del Señor?
para que améis a Jehová vuestro Dios. Aleluya. Ese es el propósito, amar a Jehová nuestro Dios. Nuestro propósito en hacer todo esto no es en ser mejores personas, en ser mejores o lograr más. No, lo hacemos para amar a Jehová nuestro Dios. Lo hacemos para amarlo a Él. Lo hacemos para que el Señor constantemente podamos vivir en su amor. Mis hermanos, los mandamientos del Señor, dice, no son gravosos. Esto no es gravoso, pero para aquel que comprende de que esto es vida a él, ya no le molesta la exhortación del Espíritu Santo por medio del arrepentimiento de pecado. Ya no hay molestia, al contrario, hay tristeza, pero tristeza que no se desencadena en simplemente una tristeza, en dolor, no, sino es una tristeza que produce vida. El arrepentimiento que trae el Espíritu Santo de Dios a nuestro corazón, para que podamos amarle y conocerle. Mis hermanos, cuando conocemos la gracia de Cristo que ha borrado nuestros pecados, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no seguirle? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Aleluya. El propósito de guardar nuestro corazón diligentemente es para amarle a Él. Es para amarle a Él, iglesia. Lo que el Señor desea que cada uno de nosotros vamos hacia adelante, lo que nosotros perseveremos es en el amor por Él, en amarle a Él, en conocerle a Él. Hermanos, hay un tremendo deleite, hay tremenda vida en conocer a nuestro Padre Celestial por medio de su palabra. Pues yo les digo, hermanos, les exhorto. La exhortación para el nuevo año es: guardad pues con diligencia vuestras almas para amar a Jehová nuestro Dios. Y también Josué, en el capítulo 24, que también lo leímos, él empieza, y en este discurso le empieza a mostrar a Israel y le dice: miren, Jehová escogió a Abraham, lo trajo a esta tierra. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob fue el hijo de la promesa. Ellos descendieron a Egipto. De Egipto los saqué yo con Moisés y Aarón. Los traje hasta acá. Y dice la palabra del Señor, Josué exhortando al pueblo, dice en el versículo 8 que Él los introdujo en la tierra donde ellos estaban habitando, en la tierra que les había prometido. Y en el versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Llega a este versículo Josué en medio de su discurso. Él está hablando al pueblo, les está diciendo claramente. Él está diciendo: nosotros conquistamos esta tierra no porque nosotros peleamos, sino porque Jehová peleó por nosotros. Jehová, mis hermanos, Dios ha peleado por nosotros. Nos ha traído hasta acá. Ahora pues temed a Jehová, dice Josué, y servidle con integridad y en verdad. Iglesia, amemos al Señor, temamos a Jehová, sirvámosle con integridad y en verdad. Y aquí viene el libre albedrío. Nosotros sabemos, por medio de la palabra del Señor, que tenemos el libre albedrío. Podemos escoger el bien o el mal. Y lo tenemos aquí claramente con el versículo 15 de Josué. Él, con esa frase: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Él les está diciendo: ustedes han visto, por lo menos en todo este discurso, en todo lo que yo les he dicho, yo soy viejo, y ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho a través de los años. Ustedes han visto cómo las conquistas que Dios nos ha dado. Ustedes han podido ver las promesas que Dios ha cumplido delante de nuestro rostro, delante de nuestros ojos. Pero les quiero decir algo: si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Mis hermanos,
Nosotros a lo largo de los años y los tiempos hemos visto cómo el Señor nos ha libertado nuestra vida. Hemos visto cómo el Señor nos ha salvado. Y esta nueva vida en el Señor, vemos que las promesas son ciertas. Vemos que todo lo que dice la palabra del Señor es cierto. Y sabemos que el Señor viene por segunda vez y viene por su iglesia y va a reinar con su iglesia y eternamente viviremos para Él. Es cierto, es cierto. Todo lo que dice la palabra de Dios es cierto. Ahora bien, si a ustedes les parece no servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, sea a los dioses, a la carne, sea al mundo, sea al dinero. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, decía Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este es un lindo, y no sé si cuando ustedes leían estos versículos, estas palabras del Señor, por medio de expresada por Josué, se ve un discurso de alguien tan amoroso. De alguien tan amoroso que ama tanto a ese pueblo por lo que han hecho todos juntos, vieron las promesas de Dios. Pero el amor no está apartado de la verdad. La verdad y el amor van juntos. El amor y la verdad van juntos. Y el amor no se puede mezclar con otras cosas, ni la verdad tampoco. Hay un solo Dios y nosotros solo servimos a un solo Dios. Solamente. Mis hermanos, guardemos con diligencia nuestras almas para amar a Jehová nuestro Dios. Esa es la exhortación para el nuevo año. Esa es la exhortación, cual sea de cosas que hay en nuestro corazón, de deseos. Esto que sea lo primero. Si queremos ver constantemente que el Señor prospere en nuestro camino, nuestro andar, solamente esforcémonos y seamos valientes para hacer cumplir lo que dice la palabra del Señor. No importa las decisiones que tengamos que tomar. No importa, mis hermanos, es lo de menos si no agradamos al mundo. Ya la iglesia no puede agradar al mundo. El cristiano no agrada al mundo. El cristiano no vive para el mundo. El cristiano tiene una nueva vida gloriosa y no se conforma con estas cosas tan pocas, tan leves. Nosotros vamos en pos de Dios. Y eso es lo que decía Josué: pueblo, ustedes han visto las glorias que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de obedecer la palabra del Señor, de que esto esté en nuestros corazones, de que esto sature nuestra vida. Mis hermanos, pidámosle al Señor que seamos saturados de su palabra. O sea, que vayamos y leamos su palabra, que vayamos y le pidamos: Señor, yo quiero conocerte. Nuestra mente puede ser solamente satisfecha en la persona de Cristo cuando le conocemos por medio de su revelación. Aleluya. Y esto es la revelación del Padre para nosotros. Pidámosle: Señor Jesús, yo quiero conocerte en el nombre de tu palabra. Y tú me has mandado, Señor, a que la conozca y a la viva. Y que la viva. Entonces Josué, al final de este versículo 15, pone ahí delante del pueblo el libre albedrío. Si ustedes quieren continuar luchando con los enemigos que hacen falta, porque yo ya voy a morir y todavía habían enemigos que ellos tenían que derrotar. Si ustedes desean que continuamente el Señor pelee sus batallas, es necesario que le sirvamos. No nos vayamos en pos de otros dioses. Mis hermanos, Dios no busca de nosotros sacrificios. Dios no busca de nosotros tremendas cosas. Lo que sí Él busca de su pueblo es obediencia. Obediencia, obediencia. Y que el Señor nos dé el placer de obedecerle a Él. Cuando le obedecemos a Él. Así que, hermanos, concluyendo, esa es la exhortación: guardad nuestras almas. Hermanos, cuidemos lo que el Señor nos ha dado con diligencia, con diligencia, con diligencia. No sé por qué el Señor ponía esto en mi corazón, pero padres, esforcémonos por nuestras familias. Si la madre toma el lugar, de igual forma, esforcémonos. Esforcémonos. Generalmente, bueno, no generalmente, de acuerdo a la palabra del Señor, pues Él ha instituido un orden en el hogar. Si el padre no conoce la palabra del Señor, los hijos tampoco la van a conocer. La esposa tampoco lo va a conocer. Quien enseña en la casa es el padre.
El Padre enseña la palabra del Señor por medio del conocimiento de la verdad y por medio de la vida, o sea, poniéndola en práctica. Mis hermanos, guardemos con diligencia nuestras almas. Ese fue el consejo de Josué. Y esto permanece para siempre. La palabra del Señor es tan preciosa. Guardemos con diligencia nuestras almas en estos últimos tiempos. Y así como Josué, mis hermanos, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Voy a tomarme el atrevimiento de hablar por los hermanos, de todos los que asisten a esta congregación. Si mal os parece a muchos servir a Jehová y que desean que en esta congregación haya mayor entretenimiento, mayores cosas, si quieren ir en pos de otros dioses, mis hermanos, la congregación y mi casa servirá a Jehová. No pondrá nada delante de él. Lo que anhelamos es a Cristo y a Cristo crucificado y su vida en nosotros en el poder del Espíritu Santo. Escogeos hoy a quien sirváis, iglesia, pero que nuestra decisión sea: yo y mi casa serviré a Jehová. Josué falleció. Dice la palabra del Señor de que él fue en pos del Señor toda su vida. Qué lindo, qué lindo. Tuvo errores, cometió algunos errores, pero el que permanece en la palabra del Señor, aleluya. Así que, mis hermanos, está muy bien las metas y los deseos que uno tiene para el siguiente año, pero si en la lista de prioridades no está en servir al Señor, o sea, en poner en nuestro corazón al Señor en primer lugar, en que nuestro corazón le anhele, que nuestro corazón le busque, que nuestro corazón lo desee como a comida, le desee como a aire, le desee a Él. Eso es lo que la palabra del Señor nos exhorta. Hermanos, esfuércense. Esfuércense en conocer la palabra. Esfuércense en perseverar en la palabra. Esfuércense en que este libro, en que esta palabra del Señor, en que esta revelación del Señor de Dios para nosotros esté en nuestro corazón. No nos vayamos en pos de otros dioses. No nos vayamos en pos de otras cosas que nuestro corazón anhelan, sino digamos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, oremos. Padre, Señor, tu palabra es tan tierna y tan hermosa, Señor. Señor, no hay para dónde irnos, Señor, de tu palabra. Padre, al leer, Señor, estos versículos y el amor que había en Josué para el pueblo y para contigo, Señor, una cosa podemos extraer: el obedecerte a ti, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que cada uno de nosotros, Señor, cada uno, Señor, no falte ninguno de los que está en este lugar, ni de los que escuchan, Señor, y nos ven por la televisión, Señor. Que guardemos con diligencia nuestras almas, nuestro corazón, lo que Dios nos ha dado en la persona de Cristo Jesús. Que guardemos con diligencia, Padre, con esfuerzo, Señor, meditar en tu palabra y vivirla, Señor. Padre, esto es una delicia, Señor. Esto es una delicia. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a guardar con diligencia, Señor, nuestro corazón para amarte. Ese es el propósito por el cual tú nos exhortas para guardar, Señor, con diligencia nuestro corazón con tu palabra. Es para amarte a ti, porque tú deseas que te amemos, Señor. Ese es tu deseo, que tus hijos te amen, Padre, que tus hijos te amen, Señor. Por tal razón tú nos guardas y deseas que nos guardemos
Por amor, Señor, para que te amemos, Señor. Y cuando te amamos, Señor, nada nos hace daño, si podemos llamarlo así. O sea que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Los mandas a que nos guardemos, Señor, para que te amemos, para que nuestros ojos y nuestro corazón no vayan en pos de nada más, Señor, y que no suframos, sino que vayamos en pos de ti, Señor Jesús, y encontremos el deleite de nuestra vida siempre, a pesar de las situaciones, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.